hola a todos. Bueno, un gusto realmente estar acá. ¿Cómo nace este proyecto junto con mi compañero y colega de vida y de clase, Leroy Gutiérrez? La verdad es que esto comenzó el 5 de enero de 2023. Yo estaba ya descansando de la corrección de parciales y bueno, vi por las noticias que había algo llamado ChatGPT que escribía por los estudiantes, y un profesor pues realmente tuvo como una especie de pequeño ataque, fue hospitalizado por eso, y yo dije, wow, yo también soy profesora de redacción, ¿qué me espera? Entonces, bueno, la verdad es que nos pusimos muy desde el inicio atentos a esto, y bueno, parte, como nos decía la profesora que recién nos acaba de dar esta charla, esta conferencia, nosotros partimos del hecho de que estamos convencidos de que escribir es pensar, es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Creemos, junto con la profesora Carlino, también argentina, que la escritura tiene una función epistemológica. ¿Qué es eso? Que no es una concepción de la escritura que las tildes estén correctas y que hay una buena sintaxis, ¿verdad? No solo eso, es que escribir nos permite pensar en la medida en que yo pongo mi conocimiento, mi pensamiento en orden y escribo, aprendo, y así nuestros estudiantes adquieren o toman o se apropian del conocimiento. Ahora, si hay un objeto que escribe por mí, entonces, ¿dónde está mi función epistemológica? Justamente. Entonces, bueno, justo en estas coincidencias, y es porque es la época en que vivimos, llegó el proyecto de la ORT y dijimos, bueno, vamos a tirarnos al agua para proponer esta idea. Este proyecto tiene una metodología que está traída de Flaxo Argentina, de una sección llamada PENT, que es un área que se encarga de tecnologías educativas, y bueno, ellos en realidad esta metodología la crearon para profesores. O sea, imagínense o recuerden cómo era al principio toda esta tecnología, todo este caos. Ellos dijeron, bueno, pensemos que podemos aprender estas tecnologías como si fuese una escalera. Entonces eso es lo que está ahí, la metodología de la escalera. Bueno, piénsalo por peldaños y así puedes ordenar ese caos. Esta herramienta, que estuvo pensada para docentes, nosotros lo que hicimos fue aplicarla a los estudiantes. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si tomamos todo un semestre, 3 obligatorios, y entonces en cada obligatorio vamos a hacer una introducción de estas herramientas de forma paulatina, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente esta escalera es así. En el primer peldaño propone prompts del tipo haz algo. Entonces ahí entendemos que eso es una herramienta, es la manera más básica, es una foto, un video, una imagen o una canción. Lo que pasa es que ese primer escalón tiene un impacto pedagógico bajo, dice esta metodología. ¿Por qué? Porque el alumno no hace nada, no hacemos mucho, hace eso, ya está. ¿Dónde está el compañero que hablaba de la parte artística, no? Bueno, hace eso. Luego, en el segundo escalón, sí es un prompt más elaborado, que eso es lo que ahora ya conocemos como copiloto, porque le doy un rol, ponte en el rol de, actúa como eso y haz tal cosa. Entonces ahí ya hay un impacto pedagógico mayor, porque el alumno, si le pedimos al alumno elaborar prompts en conjunto, entonces podemos evaluar esos prompts y, bueno, está aprendiendo algo. Y en el último escalón, bueno, es lo que ellos llaman un EDA, que es una entidad digital autónoma, que es cuando creamos un personaje. Actúa como Marilyn Monroe y habla conmigo acerca de tu vida. Y entonces va a simular que es un personaje. ¿Qué hicimos con eso? Bueno, lo llevamos al aula y si imaginamos esa escalera, imaginemos que la escalera tiene un techo. Ese techo, la parte de arriba de la escalera, es el antes de clase. Yo, docente, ¿qué voy a hacer en cada escalón para planificar mi clase? ¿Qué me sirve como herramienta? ¿Qué función? ¿Para qué me sirve un copiloto? Y un EDA, ¿para qué me sirve hacer un personaje de qué en mi clase? ¿Qué clase damos? Damos una clase llamada Redacción para el Ecosistema Digital o Redacción para Plataformas Digitales, y ahí nuestros estudiantes lo que tienen que hacer es crear contenidos, redactar contenidos para el ecosistema digital, es decir, página web, redes sociales. Entonces, nosotros dijimos, esto es una idea muy interesante de redactar esos textos y además hacer mock-ups, porque ya podían hacer imágenes, podían hacer videos, podían hacer de todo, básicamente. Bueno, así como la parte de arriba de la escalera, imaginen que tiene un techo, la parte de abajo imaginen que tiene un lindo pasto, en esa parte de abajo está el alumno. Entonces tu alumno, ¿cómo te voy a indicar qué vas a hacer como herramienta, qué vas a hacer como copiloto y qué vas a hacer como un personaje? Bueno, para hacer un poco dinámico esto, para entenderse mejor, bueno, ese fue nuestro objetivo, ¿no? Desarrollar la idea de que pensar
tiene una función epistemológica. Hay algo que escribe por mí, pero yo también puedo escribir, puedo aprender a escribir prompts, puedo aprender a escribir prompts con un sentido. Entonces, con el profesor Gutiérrez dijimos, bueno, ya tenemos la metodología, tenemos la escalera, tenemos la idea. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a inventar una empresa que no exista y vamos a poner a nuestros alumnos escalera a escalera a hacer algo. Y entonces el profesor Gutiérrez, muy observador, notó y se dio cuenta que nuestros alumnos, muchos de ellos tenían tatuajes. Entonces inventamos un estudio de tatuajes ficticio que no existía. Y bueno, la idea, claro, la idea sería, pusimos esa foto porque fue un prompt muy difícil de hacer, porque claro, nuestros estudiantes tenían grandes conocimientos y así los conectamos con algo que les interesara, ¿no? Entonces ellos comenzaron en la escalera 1, ¿se acuerdan?, a pedir imágenes o videos y tenían que afinar mucho ese prompt. Además, el estudio se llama Tinta Nativa porque es un estudio de tatuajes con una impronta cultural uruguaya. Tenía que ser todo uruguayo, si no, no. Entonces, ahí aprendimos, como decía la profe hace un rato, aprendimos de los sesgos, aprendieron que la IA no nos conocía, por ejemplo, le pedían un mate y hacía cualquier cosa, pedían un gaucho y ponía un vaquero, qué sé yo, y bueno, ya aprendieron un montón, y bueno, eso sería el primer escalón, ¿no? Hacer fotos y videos. En el segundo escalón lo que hicimos fue transformar esto que llamamos en el marketing el buyer persona, el público ideal, lo transformamos en un bot. Entonces nuestros estudiantes podían conversar con ese público ideal y así podían imaginar mejor los contenidos a crear para redes sociales y página web. Y en el último escalón fabricamos o hicimos ahora lo llaman un ente, un agente, es decir, un personaje. Ese personaje era, creamos un chat de atención al cliente, pues, fue lo que hicimos. Entonces, así, ese bot atendía al público imaginariamente y ellos imaginaron quién iba a ser el tatuador, el dueño del estudio, etc. Bueno, ¿qué pasó? Esta es la parte buena, la parte creativa, lo que estuvo muy bien. Lo que nosotros le pedimos a nuestros alumnos es que cada ejercicio que presenten tiene que estar fundamentado con un análisis de toma de decisiones. Y ahí es donde vino el mayor de los aprendizajes. Los hallazgos que hacen los alumnos con el ChatGPT cuando escriben sus tareas. Gracias. Bueno, los hallazgos sí fueron muy interesantes y muy, que serían como muy formativos para nosotros como profesores, porque también utilizamos esta metodología o este proyecto en un curso que se llama Expresión Oral y Escrita, que es el primer curso de redacción que toman los estudiantes en la Facultad de Comunicación, el primer curso de redacción. Entonces, como decía Excel, claro, cuando de pronto los modelos de lenguaje parece que escriben, y escriben muy bien, y escriben muy rápido, la pregunta para nosotros era, ¿y qué le vamos a enseñar a los alumnos? Porque si el modelo de lenguaje ya escribe y aparentemente escribe bien, ¿para qué van a venir a esta clase? Como decía la profesora, ¿qué va a ser de todo lo que le podríamos decir lo que va a ser relevante para ellos? Sobre todo, ¿qué es lo que ellos van a percibir como valioso? Porque por supuesto que nosotros estamos convencidos de que tienen que aprender esto y aprender aquello y practicar y bueno, y como dice López de Mantra, que escribir es pensar y que si no se escribe y no se lee, no se construye conocimiento. Pero eso lo sabemos nosotros, que somos docentes y somos adultos y además, como decía un compañero antes, crecimos en la época en la que no existía internet y tampoco había smartphones. O sea que yo la mayor parte de mi educación, bueno, la mayor parte sí, el 95% la tuve en el mundo offline, analógico. A mí me parece obvio que uno escribe y uno lee para aprender, pero para los estudiantes del día de hoy no es así. Bueno, para nuestra hija que tiene 16 años, no es así. No se aprende en el mundo analógico, se aprende en el mundo digital y sobre todo se aprende a través de las redes, se aprende a través de las plataformas. Hasta hace poco ya leía de forma recreativa, pero los libros no parecen ser la fuente ahora, o la lectura en papel no parece ser la fuente primordial de aprendizaje. Entonces, bueno, esta era parte de nuestra preocupación y entonces nuestra pregunta fue en algún momento, bueno, ¿qué hace la IA por los alumnos? O sea, ¿qué tanto le delegan los alumnos? Delegan en la IA y bueno, ¿qué vamos a evaluar? Más o menos identificamos que los alumnos delegan en la IA el 70% de lo que se puede hacer o de los elementos que se usan para construir un texto. Es decir, de un texto, entendiendo un texto como si fuera una estructura, de esa estructura los alumnos pueden hacer el 70% usando la IA, ¿no? ChatGPT. O sea, con ChatGPT ellos pueden escribir un texto.
como los alumnos pueden escribir el texto con ChatGPT, parece que estamos obligados a identificar cuándo un texto está redactado por un alumno y cuándo no está redactado por un alumno. No porque nosotros queramos establecer un control, como comentaba la profe, como aparentemente es en China, no queremos estar vigilando a los alumnos, pero sí necesitamos saber, para orientarlos, bueno, cuándo están usando la IA de una forma quizás que no es la adecuada para su formación. Bien, nosotros pensamos o identificamos que las características como habituales de los textos redactados por alumnos son estas 10. Hay inconsistencias ortográficas y ortotipográficas, hay una inadecuada organización de la estructura, falta precisión en la intención comunicativa y en el objetivo, la titulación, los títulos son poco claros con frecuencia, hay ausencia o exceso de palabras que no cumplen una función léxico-semántica, hay pobre discusión argumental o de resultados, es decir, los alumnos no tienden a argumentar bien o utilizar argumentos. Tenemos mucha, no sé, iba a decir dificultad, pero capaz que nos tenemos que esforzar mucho para que los alumnos entiendan que los textos no van de su opinión, de decir lo que ellos piensan y sobre todo de ponerse en primer lugar, decir, bueno, yo creo que, ¿no? Eso es un gran esfuerzo que debemos hacer en expresión oral y escrita, y bueno, y luego en los otros cursos de redacción. Es difícil, es muy difícil, porque parece que fuera como un tema ideológico, o sea, nosotros hablamos tenemos como una ideología y ellos tienen otra, o tenemos unas creencias y ellos tienen otras, respecto a el valor de mi opinión. Tal vez venga de las redes sociales, que aparentemente todos tenemos la posibilidad de decir algo sobre cualquier tema, y vale, tal vez venga de allí. Bueno, los alumnos también, en sus textos falta documentación, fundamentación, bueno, las normas de citación muchas veces están ausentes, problemas con el uso retórico del discurso, y bueno, y las faltas clásicas faltas de corrección, como la falta de ortografía, tilde, en gramática. ¿Bien? ¿Cuáles son las marcas de la prosa robotizada? Es decir, si un texto escrito por un alumno promedio, porque bueno, habrá alumnos que son mejores, habrá alumnos que tengan todas estas fallas, o tendrán solo la mitad, o un tercio, ¿no? Pero ¿cómo es la prosa robotizada? ¿Cómo nos damos cuenta, que eso es como un gran desafío también para los docentes, cómo nos damos cuenta que estamos ante un texto que ha sido generado por un modelo de lenguaje sin pasarlo por un detector de textos generados por modelo de lenguaje? Que además, como suele pasar con los antivirus, el detector está por detrás, o sea, está como muy atrasado respecto al modelo generativo. Entonces el modelo generativo cada vez está es como más sofisticado, y además hay cosas muy sencillas como para engañar o despistar al detector, que es que si uno humano, modifica cosas del texto, bueno, ya es menos robotizado o menos generado, ¿no? Es más difícil detectar que está generado. Bien, entonces un texto robotizado, generado mecánicamente, generado por un bot, no tiene errores, ¿no? Al menos no errores evidentes, errores aparentes, no lo tiene, es como muy prolijo. Presenta una organización uniforme y simple, sigue una estructura predeterminada. Ustedes verán que usa con mucha frecuencia o los bullets, o en primer lugar, en segundo lugar, en resumen, para finalizar, en conclusión. Eso lo usa. Claro, porque responde un patrón. Exactamente, responde un patrón. La posibilidad de decirle al prompt, no utilices bullets, no utilices claro. una categorización. Digo, se puede sofisticar. No, y uno también, claro, el alumno también, así como nosotros, se puede dar cuenta después de la primera corrección, donde uno le dice, mira, esto me parece que lo generaste con un modelo de lenguaje, no quita esto, no ponga esto, el alumno dice, bueno, está, le pido que no lo coloque. Tampoco, bueno, también se aprende, de esa forma se aprende. Y los robots o los modelos de lenguaje repiten palabras y repiten frases. Además, en algún momento comentamos en alguna exposición que el ChatGPT utilizaba mucho la frase o el término faro. Esta tal cosa es un faro. Y es un faro, es un faro, es un faro. En estos días vimos que estaba utilizando, al menos para un ejercicio que hicimos, el alumno decía que había tomado decisiones discursivas estructurales. Y eso lo repitió, el modelo de lenguaje se lo daba a varios alumnos.
Entonces, por alguna razón se ve que el modelo de lenguaje le gustó o identificó que esa estructura, esa secuencia era apropiada para ese ejercicio, para ese tema, para esos autores que nosotros le pedimos leer, ¿no? Entonces se ve que le gustaba. Pero me hizo recordar, cuando nos dimos cuenta de estas palabras que repite, de Blade Runner, de la película, la que está basada en el cuento de Philip K. Dick, que no sé si la vieron, que un elemento para identificar que alguien era un replicante, que no era humano, es porque soñaba con unicornios. Entonces el que soñaba con unicornios seguramente era un replicante, porque era un sueño implantado por la empresa y la empresa sabía que la gente que soñaba con unicornios era un replicante. Las citas textuales pueden ser inventadas, eso es muy importante. El modelo de lenguaje la forja, es decir, si le pedimos en la consigna al alumno que coloque citas textuales, las va a poner con comillas, va a usar APA, va a colocar los datos para sintéticos, pero son falsos. Bueno, muchas veces son falsos, es decir, ni la cita existe, ni los datos son correctos. A veces ocurre cuando le damos artículos tomados de internet, que cuando los colocan en la referencia, el modelo de lenguaje utiliza una URL, que es parecida a la del original, pero no es la original. Cuando uno hace clic en ella, da error, porque el modelo de lenguaje no logra colocar todos los datos de la URL. También porque los alumnos son bastante ingenuos o flojos, en vez de tomar la URL y colocarla a ella, le piden al modelo de lenguaje que la genere toda. El modelo de lenguaje también inventa a veces los nombres o los apellidos de los autores, o coloca páginas, números de páginas que no corresponden con el capítulo o la parte que le dimos al alumno. ¿Cómo? Eso es parte del problema. Lo que ocurre es que si tenemos dudas, esto es pensando en qué, ¿será que lo habrá escrito él o ella o lo habrá generado? Bueno, podemos decir, no voy a fijarme en todo, pero puedo mirar las citas textuales, a ver si es verdad. También es cierto que hay algo que es evidente en el mal uso de las citas textuales, es que el modelo de lenguaje las coloca de forma aleatoria, es decir, las coloca como sin ton ni son, las coloca en alguna parte, no las introduce, no las interpreta, solamente las copia y las pega. Entonces, o es un mal uso de las citas textuales o es un uso robotizado. O sea, pero en cualquier caso nos puede servir para saber que el alumno no lo está haciendo bien o lo hizo además con un modelo de lenguaje. Pero estoy de acuerdo con que no podemos revisar absolutamente todo, sobre todo si tenemos muchos alumnos, se vuelve como insoportable. Bien, esto que decía ahora entonces, las citas textuales no están cohesionadas y están ubicadas en cualquier parte como por cualquier motivo, ¿no? No queda claro por qué se pusieron allí. Y bueno, esto en apariencia la prosa es correcta, pero algo que falta son elementos cohesivos, es decir, por alguna razón que probablemente tenga que ver con que el modelo de lenguaje no comprende el contexto y además apela a un esquema, a un patrón, no coloca conectores al principio de los párrafos. Es decir, los párrafos de un texto se pueden notar que están colocados de tal forma que son como independientes los unos de los otros. Y la única relación que hay entre ellos tiende a ser como la de contigüidad. O sea, como uno está detrás del otro, hay alguna conexión. También porque el modelo, con esto de que repite, a veces toma como una idea, parece que como la idea principal, y como podrían hacer también algunos alumnos, la repite con otras palabras. Y la repite. Y la repite. Entonces podemos leer 3 párrafos seguidos que está diciendo lo mismo, solo de distintas maneras. Como, pero acá pasa algo. ¿Por qué el alumno insiste tanto en esto? O sea, como si estuviera obsesionado con esa idea. Pero no es que está obsesionado, es que eso lo generó el modelo, no es humano, es simplemente algo repetitivo. Eso puede ser un indicio también de, acá está pasando algo, ¿no? Esto no parece ser algo escrito por un alumno. No sé si estaba acá, ¿lo pusimos acá? No me acabo de acordar. Algún indicio para darnos cuenta de que pronto el texto fue generado por un modelo de lenguaje es el hecho de que utilice términos, palabras que no son propias del vocabulario de personas de 20 años, de 19 años, 18 años, o sea, o la pseudoprofundidad también es un rasgo como característico de la prosa robotizada. La pseudoprofundidad es muy parecido a lo que ocurre con los textos de autoayuda.
¿no? Que suenan como trascendentales y como una gran explicación muy sofisticada, pero la verdad es algo muy elemental lo que nos está diciendo. Pero está como presentado, revestido de una forma como profunda o muy sofisticada, como muy elevada. Eso también es como una marca de los textos generados por modelos de lenguaje. Bien, volviendo a lo que comentaba Exil acerca del uso de los modelos de lenguaje como una herramienta. Por ejemplo, si nosotros les pedimos, si el alumno le pide, toma la consigna que nosotros le dimos, ¿no? Y la consigna es, redacte un ensayo sobre X tema para el curso X. El modelo de lenguaje puede dar cuenta de forma bastante satisfactoria de esa instrucción, que pensemos que corresponde como al 20% de la calidad de lo que forma parte de la calidad de un texto, ¿no? Entonces, el modelo de lenguaje puede darle la estructura de un ensayo, utilizar la gramática de forma correcta y la ortografía de forma correcta. Entonces, si nosotros evaluamos esa parte, decimos, bueno, bien, 20%, tiene el 100% de ese 20%. El chat lo puede hacer, o los modelos de lenguaje lo pueden hacer bastante bien. Si le pedimos, si el alumno le pidiera, bueno, resuelve esta consigna, o sea, toma la consigna que nosotros le dimos y le pide que se la resuelva, el modelo de lenguaje de vuelta puede, por ejemplo, dar cuenta de la intención comunicativa y utilizar un léxico adecuado para ese tipo de texto que le estamos pidiendo al alumno que redacte. Y eso podría, digamos que equivale como al 30% del texto. Entonces, tenemos un 20 más un 30, ya con el uso de un modelo de lenguaje el alumno puede resolver el 50% de lo que le estamos pidiendo en relación con la redacción del texto. Si le decimos, bueno, o le solicitamos que redacte un texto, una reflexión siguiendo la consigna, y además nosotros le juntamos unos materiales, decimos, bueno, usen estos artículos de estas páginas web, usen este PDF o estos PDF, ¿no? Léanlos todos y combínenlos, usen las ideas presentes en estos para poder hacer su reflexión, sostenerla, argumentar. Y entonces los alumnos usan el modelo de lenguaje, bueno, el chat puede analizar resultados, basarse en la documentación. O sea que podría dar cuenta de otro 20%. Ahí suma un 70%. Esto más o menos lo puede hacer un modelo de lenguaje bien. Lo puede hacer bastante bien. Más allá de lo que le decíamos, que bueno, que hay algunos detalles que podemos darnos cuenta de que esto como que no estaría funcionando. Pero en principio funciona. ¿Qué es lo que no puede hacer el modelo de lenguaje bien, de forma satisfactoria, de forma idónea? Lo que le mencionábamos antes, lo que tiene que ver con fundamentación y lo que tiene que ver con citación. Eso nos pone entonces en la situación de decir, bueno, ¿a qué le damos más puntos? ¿Qué valoramos? ¿Qué evaluamos? Si nos damos cuenta que, por esto lo conversamos hace 2 días en la facultad, en una reunión del área de redacción, si nos damos cuenta que el alumno ha por lo menos hecho el 70% del texto con el modelo de lenguaje, ¿seguimos corrigiendo? ¿Vale la pena? Porque la mayoría lo hizo entonces con el modelo de lenguaje. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su esfuerzo? ¿Qué deberíamos ponderar allí? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Pero en todo caso, ese 30% es lo que en principio el alumno o los alumnos no podrían hacer bien, idóneamente, correctamente, adecuadamente con un modelo de lenguaje. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? O sea, si esto es lo que hemos descubierto, y parece que estamos en lo correcto, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, esto es una propuesta de cómo podrían llegar a ser las consignas para evitar o desestimular que los alumnos usaran los modelos de lenguaje para resolver el ejercicio sin que ellos intervengan de ninguna manera, ¿no? Bueno, si las consignas deberíamos evitar, consignas que detallen todos los elementos que deben emplear los estudiantes y todos los pasos a seguir. Como decía Excel en esa reunión que tuvimos hace 2 días, esas consignas hasta hace poco eran consignas adecuadas, ¿no? La que le decía 1, haz esto, 2, haz esto otro, 3, haz esto otro, la extensión del texto debe ser esta, usa 3 o 4 citas textuales, usa una cita indirecta, usa este artículo, cita este autor, ¿no? Le damos todo.
Eso es el perfecto prompt. Claro, porque le está dando todos los parámetros, le está dando todos los límites, o sea, es perfecto para que el modelo de lenguaje haga algo óptimo. Ese es el problema o el desafío va por ahí. Entonces, ¿cómo deberíamos cambiar las consignas? Insisto, esto es una propuesta, porque además eso lo estamos viendo nosotros desde redacción, donde la redacción es lo primordial. Pero bueno, en otros cursos, si bien la redacción, expresarse por escrito es fundamental para que los alumnos demuestren que se han apropiado del conocimiento, redactar no es lo más esencial. Así que la pregunta, tal vez esto que tiene que ver con cómo podrían ser las consignas, igualmente les interese, ¿no? Las consignas deberían ser entonces que incorporen la noción de vacío de información, que esto nosotros lo tomamos de la enseñanza en segundas lenguas, que sugiere que para que una persona aprenda de forma adecuada una segunda lengua, tiene que tener una necesidad. Y la necesidad pasa por obtener la información del otro. Si yo quiero comprar pasta de dientes porque estoy en Rusia y tengo que aprender cómo se dice pasta de dientes, cómo se pide, cómo se dice por favor, cómo contar el dinero, tengo que hacer muchas cosas, porque si no, tengo que aprender muchas cosas para poder lograr mi objetivo, que es comprarme una pasta de dientes y cepillarme los dientes. Entonces, en el caso, aplicándolo esto a la redacción, al menos, el vacío de información pasaría porque el alumno lo llene investigando, usando su experiencia, y que entonces eso sea necesario para que pueda completar el ejercicio. ¿Por qué necesitaría utilizar su experiencia? Porque eso sí no está en el modelo de lenguaje. No está en Gemini, aunque Gemini tenga toda la base de datos de Google, ahí no está la experiencia del alumno. No existe allí. Ya estoy terminando. No está allí. Esto sería un ejemplo de una consigna detallada, que sería el perfecto prompt, porque ahí está todo. Cantidad de palabras, qué estructura debe tener, qué estilo debe tener, o sea, está todo, ¿no? Y para cerrar, ya quedan 2 láminas. Bien, ¿cuál es el beneficio? Nos preguntaban cuál era el beneficio de este proyecto. Nosotros identificábamos 2 cosas. Identificar los alcances y las limitaciones que tienen las herramientas de IAG para poder además transmitírselo a los alumnos y alfabetizarlos, que ellos entiendan que el modelo de lenguaje no genera textos de la calidad que ellos presumen que tienen. Destacar la importancia de la lectoescritura para construir el conocimiento, es decir, muchachos, si no leen y no escriben, no están apropiando, sino están construyendo conocimiento. ¿Cómo aplica a otras materias? Pensamos que sirve para invitar a la evaluación y particularmente, o sea, para evaluar las consignas y cómo diseñarlas, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos compartir desde expresión para oral escrita y redacción para plataformas. ¿Y cómo sigue el proyecto? Bueno, queremos desarrollar competencias, o sea, que los alumnos desarrollen competencias en el uso ético de la IAG para la creación, generación de contenidos atractivos. Esto pensando en el entorno digital. Queremos probar, aplicar nociones de programación con lenguaje natural para comprender los tipos y uso de los prompts. Y esto quizás es lo más sofisticado que queremos hacer, es explorar nociones de diseño conversacional. O sea, la idea sería crear chatbots, programar chatbots para que puedan reproducir determinada experiencia. Esto está inspirado en un proyecto de un medio digital paraguayo que se llama El Surtidor, que creó un chatbot llamado Eva, que lo que hace es como incorporar la experiencia de 20 mujeres privadas de libertad en cárceles o una cárcel paraguaya, y la gente, los usuarios, puede hablar con este chatbot para enterarse cómo una persona termina a implicar en microtráfico y puede parar en la cárcel y cómo ha sido su experiencia. Entonces, hablan las personas, los usuarios, hablan con este chat y se enteran de la experiencia sintetizada de 20 personas que han pasado por eso. Entonces, bueno, creemos que los estudiantes podrían practicar en la elaboración, el diseño de un chatbot, probablemente no de esta índole, como el de la mujer privada de libertad, para empresas, organizacionales, o sea, de otra índole. Pero la idea sería esa. Y nada más.